Estamos en el norte de Bogotá y aquí hemos quedado con Agustín, un empresario aragonés que nos ha dicho que nos iba a invitar a desayunar. Agustín, muy buenas, ¿qué tal? Soy Jorge, de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Colombia, bienvenido a Bogotá en un día un poco lluvioso, pero va a ser un día cálido porque te va a encantar este país. Bueno, lo de la lluvia normal aquí. Sí, yo cuando llegué decía un amigo mío que en Colombia si plantas lapiceros, crecen lapiceros, entonces llueve mucho y por eso todo está tan verde. Pues yo soy de un pueblo muy bonito que se llama Ayerbe, que está entre el Somontano y el Prepirineo, a 30 kilómetros de Huesca, y bueno, pues yo también de Ayerbe para el mundo. Aquí llegué hace ya más de 12 años de vacaciones y aquí me quedé. Esto es un desayuno típico colombiano. La longaniza. En Colombia también se come chorizo, longaniza, morcilla, como en nuestra tierra. No es como la longaniza de Graus, pero está bastante buena. Lo que ves blanco son arepas. Las arepas son de maíz, el maíz aquí es tan omnipresente como para nosotros el pan. Lo que tienes aquí es tocino frito parecido al torrezno, pero con un corte distinto, también muy típico de la gastronomía colombiana. Arroces, esto se llama recalentado. Es un aprovechamiento original de lo que había del día anterior. Aquí los zumos se llaman jugos y hay absolutamente de todo. Entonces tenemos, fíjate, los colores, tenemos jugos de lulo, que es ese que es muy típico en Colombia, el jugo de guanábana. De las cosas que yo he disfrutado de Colombia es la sandía. Y yo, mi abuela, que le gusta mucho la sandía, como a mí, acostumbrados a comer la que había en el Ibón o la que salía en Ayerbe o en Huesca 2 meses al año, tener aquí sandía todos los días a mí me parece una cosa maravillosa. Y ahora coge lo que quieras para desayunar, que ya ves que hay poco para elegir, y te voy a presentar a una persona muy especial. Dices, yo soy Leticia Ailagas Muñoz, nacida en Colombia, pero bautizada en la iglesia de mi pueblo, que es el pueblo de mi papá, que se llama Ayerbe, ¿verdad, Peque? Y me llamo Leticia porque Santa Leticia es la patrona de mi pueblo. O sea que tienes una hija medio colombiana, medio de Ayerbe. Exactamente. Y yo le digo siempre, Leticia, no te olvides que los dos somos un poco de Ayerbe. Yo más, porque vengo de allí, y tú también, porque ahí tienes a tus abuelos. ¿Qué quieres, pequeña? Ya sabes que hay que combinar aquí desayunos, plastilina, periódicos, noticias económicas, un poco de todo, pero bueno, vamos bien, ¿eh? ¿Y ella entiende que es de Ayerbe también? Hombre, Leticia ya ha tenido la suerte de viajar mucho desde pequeña. Entonces vamos las navidades a Ayerbe y estamos con los abuelos. Ella ya estaba en el Pilar, claro, ya ha visto las palomas del Pilar, ya conoce la fontaneta de mi pueblo. Y vamos, si podemos, también en verano para que la vean los abuelos y para que Leticia no se olvide de dónde somos. Mira, yo cuando llegué a Colombia empecé con una empresa de importación. Colombia no produce tantas cosas como otros países de acabados de construcción. Y estaba mirando, y de verdad que esto no estaba programado, que hoy teníamos un anuncio que os lo voy a mostrar de mi empresa que se llama Atmosferas, porque Atmosferas es ambientes en italiano. Bueno, Jorge, pues después de desayunar vamos a dejar a Leticia en la guardería y seguimos, si te parece, dando una vuelta por Bogotá. ¿Te veremos guapa en Ayerbe? Diles que sí, Peque, dile, si todo va normal, en Navidad estaremos viendo a los abuelos en Ayerbe. Le decimos adiós a los yayos, decimos adiós, dice, adiós, adiós a todos, adiós. Bueno, Atmosferas es la empresa en la que trabajo, la que monté en Colombia, que se dedica a comercializar e importar acabados de construcción, decimos aquí, baldosas, griferías, sanitarios. Soy un empresario trabajador honrado, con muchas ganas de salir adelante, que he trabajado en un país que me ha permitido avanzar. Cuando uno llega a países donde hay muchas necesidades, como es Colombia, uno tiene que trabajar, tratar de prosperar, claro, pero no desvincularse de las propuestas sociales. Colaboramos con más de 12 fundaciones de todo tipo, donde damos apoyo a comedores sociales, donde damos apoyo a poblaciones menos favorecidas, donde hacemos cursos de formación. Al final, Colombia me da muchas cosas y yo trato de compartir con ella también muchas de las cosas que ella misma me da. Bueno, Jorge, llegamos a mi oficina. ¿Y ha sido fácil lograr todo esto? Pues hombre, no es fácil. ¿Te tiraste a la piscina? Literalmente. Como dirían en mi tierra, me enfrenté al novillo a Portagayola. O sea que me puse delante de chiqueros y esperé que no me pasara por encima, pero bueno, afortunadamente está saliendo bien.
Antes, cuando mis tíos o la gente de mi pueblo, la gente de Aragón, tuvieron que irse a inmigración y se iban sin saber si volverían, y pasaban años que no volvían a su casa. Yo, afortunadamente, puedo ir a mi casa cada mes y medio, puedo pasar las Navidades. Entonces, bueno, me siento un inmigrante, digamos, afortunado. Salí a buscar, claro, mejores oportunidades, pero nunca me desarraigué. Usaquén es un barrio que pertenece a Bogotá, porque Bogotá, que tiene más de 50 kilómetros de longitud y más de 8 millones de personas, conforme fue creciendo, se fue comiendo los pueblos. Entonces este pueblo, esto es la plaza típica de un pueblo que me recuerda mucho pues, a los pueblos españoles. Podría ser también. Ayerbe tiene dos plazas importantes, o sea, tampoco. Y además tiene una cosa importante que tiene detrás que no sé si te has fijado. Y aunque estamos en el centro de Bogotá, tenemos las montañas que si uno sale caminando 5 minutos se encuentra con la selva de Oza. Y otra cosa que no sé si has visto, que allá al fondo hay un busto. Y es el busto de Simón Bolívar. Lo que es Colombia, antes era la Gran Colombia. La Gran Colombia tenía Panamá, Venezuela y Colombia. Y los que vivimos en Colombia siempre bromeamos con los colombianos que cuando repartieron mal. Porque devolvieron Panamá, que estaba el canal, entregaron a Venezuela el petróleo y nos quedamos las montañas, los bichos, la selva. Pero no, aun con todo, Colombia sigue siendo maravilloso. Bellissima. Bellissima. Bellissima tua donna. Invitazioni speciali. Il filetto. Mangiare maravilloso. Mangiare maravilloso. En Colombia decimos que si podemos te vendemos un hueco. O sea que seguro que sí. ¿Y lo llegáis a vender? Pues lo intentamos. Esto no estaba programado, pero bueno, así es Colombia. Para que encuentres siempre cosas que te descontextualicen. Y ya sabes cuál es el eslogan de Colombia. Lo peor que te puede pasar es quedarte. El riesgo más grande es que te quedes. Mira qué árboles más bonitos. Estamos en la sabana cundiboyacense. Son los alrededores de Bogotá. Bogotá está a 2.600 metros de altura. Aquí donde te parece que estamos en el Somontano, estamos más altos que en Cerler. Pero no se nota porque estamos en el trópico. Entonces la altura se compensa con la latitud. Ya ves que hace un clima estupendo. Estamos en un cultivo de flores, de rosas. Colombia tiene también partes muy bonitas y la parte bonita de Colombia es que es uno de los mayores exportadores de flores del mundo. ¿Y qué cultivo de ayerbe te gusta a ti especialmente? Pues hombre, yo soy de tierra de secano, ¿no? Yo algo que disfruto especialmente es, por ejemplo, el cereal. A mí el cereal me recuerda en qué parte del año estoy. Esto que cuento puede parecer un poco una tontería, pero de las cosas que más me impresionaron de Colombia, visualicé campos de trigo, unos en sementero, otros con 30 centímetros en verde y otros para cosechar o para segar, que dirían en mi pueblo. Me impresionó porque en mi pueblo todos los campos están siempre en el mismo punto. Aquí, como no tenemos estaciones, todo se da cuando uno lo quiere sembrar. Hola, ¿cómo estás? Acabamos de llegar a Andrés Carne de Res. Es un modelo maravilloso para comer, para bailar, para tomarse un par de copas, para disfrutar. ¿Quién le hubiera dicho a uno de Ayerbe acabar diciendo que bailando y distinguir la salsa del merengue? Pero vamos mejorando, vamos mejorando. Las verbenas en Ayerbe, las fiestas de San Lorenzo o la fiesta de aquí. Hombre, yo creo que un poco de todo. Hace años que no estoy en la fiesta de Ayerbe ni en San Lorenzo, pero tengo muy buenos recuerdos de las fiestas de mi pueblo, de la peña Los que faltaban en Huesca, muy buenos recuerdos de fiesta, pero ahora ya lo de aguantar hasta las vaquillas con 41 años, ya va a tener una rumba un poco más sencilla. Bueno, Jorge, y como ya estamos próximos a despedirnos, te voy a presentar a mi novia, Maya Jaramillo. ¿Cómo estás? Maya. ¿Qué tal? ¿Y tú has estado en Aragón? Claro que ya estuve allá, estuvimos pasando una temporada felices con la familia de Agustín, estuve con su abuelo, con sus papás, su abuelo maravilloso, con su huerta divina de tomates, y estuvimos en Zaragoza, en la iglesia del Pilar Divino. Agustín, nos has comentado que cuando llegaste aquí has aprendido a bailar un poco más que en ayer. Bueno, un poco mejor, tampoco es mucho, porque considerando que bailaba como un madero, aunque baile como medio madero, algo mejoré. Y me lo voy a tomar muy en serio con Maya para aprender más. ¿Te atreves ahora? Con la condición de que no se rían en mi pueblo, sí. Agustín,
Agustín, como comentabas, llega el momento de la despedida. Si te parece, brindamos con un vino que ojalá algún día pueda ser aragonés. Pues ojalá una buena garnacha del campo de Borja de Calatayud, un Pinot Montano y ojalá pronto en Ayerbe, en Huesca, en Zaragoza. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy contentos de que hayáis venido, de llevar un poco de Colombia a Aragón y que Aragón haya venido también a Colombia. Bienvenidos todos los aragoneses. Muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Saludos y hasta pronto.